Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Es un tema apasionante, pero no es un tema de Walt Disney, es un tema que tiene luces y sombras, tiene una larga historia, tiene una historia apasionante y tiene un presente esperanzador. Yo creo que la historia de las comunicaciones, la prensa, las relaciones entre los dos países es algo que pertenece a nuestra memoria, como yo he sido cocinero antes que fraile, yo fui periodista, o soy periodista, ahora estoy en esta especie de excursión que lleva ya unos años, y sabemos la importancia que ha tenido culturalmente, económicamente y vitalmente la relación con Marruecos, la cercanía con Marruecos, a veces la distancia, no física, sino la distancia por razones distintas. Y la verdad es que yo también estoy muy contento de estar aquí y no estar en la mesa, pero yo creo que va a ser una mesa, bueno, pues estoy seguro que interesantísima. Tenemos la suerte de tener primeros espadas. También agradezco a Fran de la Zona Franca de Cádiz que lo han hecho posible y a mi querida Lourdes Acosta, que es compañera. Yo fui de la SER mucho tiempo, como sabes, y del Grupo Prisa, como saben aquí algunos otros, pero tú eres de Tánger porque, como decía Bergamín, uno es donde ha hecho el bachiller, y tú diste el bachiller en el colegio de aquí, en el Colegio Español de Tánger. Entonces, Lourdes va a ser la encargada de presentar a los amigos de la mesa a grandes periodistas, incluso cargos importantes del periodismo, periodistas en activo, y mucho más que periodistas y muy queridos y muy deseado que se haya podido hacer aquí en muy poco tiempo. Pues la verdad que fue una idea de Fernando Santiago, que hace apenas 20 días, un mes, llamó y dije yo, efectivamente, cuando quieras, como quieras. Le dijo, mejor por la mañana para tener público universitario. Digo, no podemos, pero tenemos público universitario solamente y no solo universitario. El público es suficiente y bienvenidos a esta casa vuestra, bien rodeados de una exposición que tiene que ver con una mirada inteligentísima de Paco Roca, más que un dibujante y más que un escritor, en el país trabajó durante mucho tiempo y estamos, yo creo que en excelente compañía también iconográfica. Bienvenidos y muchas gracias. Lourdes, tuya la palabra. Lo he apagado, ¿no? Está encendido, ¿no? Muy bien. Bueno, yo me voy a saltar todo el protocolo para empezar hablando sobre mí, que soy la menos importante en esta mesa, pero es verdad que mi vinculación con Tánger es muy profunda. Viví 10 años cruciales de mi vida aquí. Llegué con 7 años, me fui con 17. O sea, uno es de donde se cría, uno es de donde vive esos años tan importantes. Y mis padres eran maestros del Colegio Ramón y Cajal. Y bueno, mi estancia hoy aquí se la quiero dedicar a ellos, porque si yo estoy emocionada por estar aquí, más lo están ellos, que ya tienen 94 y 92 años, afortunadamente siguen vivos. Y bueno, la época de la vida en Tánger, en familia y para mí como adolescente, como niña, es irrepetible y seguramente nos configuró a todos una forma de ver la vida y de ver el mundo. Así que para mí, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy esté yo aquí. Aquí estudiaba yo de pequeña, entonces es un día importante. Y bueno, quiero daros la bienvenida a esta segunda cita de la primera jornada que organiza la Asociación de la Prensa de Cádiz en el marco del Congreso de la Lengua Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en Cádiz Capital a finales de marzo. Jornadas periodísticas, periodismo con ñ, que se han inaugurado esta mañana en Tetuán y hoy tienen la segunda parada marroquí aquí en Tánger esta tarde. Son unas jornadas organizadas en tiempo récord, que va a tener una pata aquí en Marruecos, otra durante el Congreso de la Lengua, los días previos y durante el Congreso de la Lengua. Habéis conseguido encuentros entre periodistas y entre escritores del máximo nivel. La verdad es que no sé cómo lo habéis hecho, enhorabuena. Y tendrá una tercera pata en Miami en el mes de abril, pues para hablar también de la relación del español en los dos lados del Atlántico. Estas jornadas han sido posibles gracias a la Zona Franca, a la Fundación Cajasol, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Cádiz, que se han sumado a este barco, porque sin ellos seguramente todo se hubiera quedado en una idea. Y bueno, estamos hoy aquí convocados para hablar de
del periodismo transfronterizo en el norte de Marruecos y las relaciones comerciales entre las ciudades portuarias de Tánger y de Cádiz, de Tánger también de Algeciras. Son dos patas de la misma conexión. Para hablar de esto estoy muy bien acompañada esta tarde aquí. Me acompaña Juan José Tellez, periodista y escritor español, natural de Algeciras, gran conocedor de la realidad de ambos lados del estrecho, prolijo en obra, en presencia, en opinión y en afectos también. Younes Mujahid, exacto. He preguntado cómo pronunciarlo bien, pero no, evidentemente no me lo he aprendido. Presidente del Consejo Nacional de Prensa de Marruecos y expresidente de la Federación Internacional de Periodistas hasta hace nada. Eso hasta 2022. Que fuiste el primer árabe y africano en asumir ese puesto y también fuiste corresponsal de la agencia EFE en Marruecos, ¿verdad? Me acompaña también Abderrahim Sebag, periodista, director del diario tangerino La Dépêche 24 horas, del semanario tangerino La Dépêche 24 horas, que se escriben en árabe, en francés y también tiene secciones en español, y también editor de la publicación Estrecho News, de la que hemos estado hablando. Y Miguel Ángel Noceda, que es el presidente de la Federación Española de Periodistas de España, un periodista especializado en información económica, ha ejercido su labor en periódicos como Cinco Días, La Gaceta de los Negocios, El País, donde ha sido redactor jefe y corresponsal de Economía. Desde mayo del año pasado presides la FAPE, o sea, sois los dos representantes de los periodistas en Marruecos y en España. Y esta tarde, bueno, hemos venido aquí a hablar básicamente del papel de los medios de comunicación en las relaciones entre las dos orillas y su importancia en la difusión de la lengua española y, por supuesto, también de la derivada que suponen las relaciones comerciales entre las dos orillas y ese tránsito continuo de personas, de lengua, de todo. Yo, por establecer un contexto, según el anuario 2021 del Instituto Cervantes, El español en el mundo, ahora mismo hay dos percepciones distintas acerca de la presencia del español en Marruecos. Quienes piensan que ha perdido importancia entre las lenguas que se utilizan en Marruecos y quienes opinan lo contrario, que precisamente podemos estar en un momento de renacer y de resurgimiento. En cuanto a la prensa en lengua española en el norte de Marruecos, que os voy a contar, el primer periódico que se editó en Marruecos fue un diario en español, Al-Maghreb Al-Aqsa, escrito en castellano, donde publicaba el anarquista Fermín Salvochea, que es muy conocido en la ciudad de Cádiz. Le siguieron La Africana, un semanal satírico, el Eco Mauritano, que se ocupaba de política y literatura, y en las siguientes décadas llegarían los diarios La Crónica, El Porvenir, El Heraldo de Marruecos y el semanal Democracia. Alberto España, que es abuelo de Ramón Bonaventura, fue una de las gran figuras del periodismo en castellano del Tánger de la primera mitad del siglo XX. Y, por supuesto, mención aparte merece el periódico España, que se publicó entre 1938 y 1971, nacido en principio para defender los intereses de Franco en el norte de Marruecos, en el Tánger Internacional, y convertido con el tiempo en un periódico del régimen con una redacción de izquierdas, que se acababa distribuyendo en toda España. Se vendían más de 50.000 ejemplares en más de 800 puntos de venta y suponía un verdadero soplo de aire fresco en la monocolor prensa del franquismo. Fue una especie de un precursor de la transición periodística española. Bueno, esto es de dónde estamos, de dónde venimos en el ámbito de la lengua, en el ámbito de los medios. Si os parece, me gustaría organizar la charla en 3 bloques. Primero, para hablar de la situación de los medios, de las relaciones de los medios a ambos lados del estrecho. En segundo lugar, hablaremos del español. Y para terminar, hablaremos del español comercial, del español en las relaciones comerciales. Así que lanzo una pregunta a la mesa y, si os parece, cada uno nos contáis cuál es vuestra percepción sobre la situación y el papel actual de los medios de comunicación en las relaciones entre ambos países. ¿Existe una estrategia específica para el desarrollo de estos medios o seguimos actuando un poco por desbordamiento? Es decir, porque estamos muy cerca y la información llega. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo veis?
¿Habla el representante de los periodistas de Marruecos? Sí, muchas gracias. La pregunta, por favor, si la podéis repetir. Sí, ¿cuál es tu análisis de la actual situación de los medios transfronterizos y del papel que cumplen en la relación entre ambos países? Bueno, por parte de Marruecos yo creo que lo que tenemos, primero tenemos, como sabéis, la radio-televisión marroquí, que es la empresa nacional del audiovisual, es la gran empresa aquí en Marruecos y que tiene programas en lengua española. Y creo que eso es importante, han seguido y siguen hasta ahora. Pero si vamos a hablar de otros medios, de la prensa, ahora como había la prensa escrita, papel, que solamente lo que yo conozco yo es en Casablanca es La Mañana, que es un periódico producido por el grupo que se llama Maroc-Soir, pero no ha seguido. Y hay ahora experiencias sobre todo en la prensa digital, pero que tienen problemas para sobrevivir, porque necesitan, como saben ustedes, primero la publicidad. ¿De dónde van a recibir la publicidad? La publicidad en Marruecos está distribuida primero a los medios en francés, sobre todo que trabajan en la economía, pero también en árabe. Entonces no hay publicidad. Yo conozco experiencias y tengo amigos que trabajan, les estoy ayudando para eso y para hacer una buena prensa en español. Existen periodistas, pero periodistas entre comillas, porque primero no hay periodistas que han estudiado en español, no conozco mucho. Entonces salen, son periodistas que han trabajado, que han salido del Instituto FEHD, de la traducción. La mayoría entonces continúan a trabajar, a aprender el periodismo, pero ahora hay periodistas que pueden trabajar en español, pero el problema es el problema económico, es el problema de que no pueden ahora sobrevivir porque no es fácil, aunque hay mucho esfuerzo que están haciendo y yo conozco que tienen impacto en la sociedad española. Hay muchos españoles que siguen esta prensa y eso por los datos. Hay datos que nos ofrecen lo que pasa, porque la mayoría vienen de España, la mayoría de la gente que siguen eso, vienen de España. Entonces hay una reacción positiva, pero el problema es el problema, como he dicho, de la publicidad, cómo van a vivir y todo eso, y sabes, no es fácil aquí en Marruecos, para la prensa sobre todo, y yo no creo que van a poder seguir viviendo porque no tienen recursos. Sí, es cierto que la proliferación de los medios digitales en España también ha pasado un poco lo mismo, es decir, han llegado al mismo mercado publicitario y les resulta complicado competir, y aquí en un tema tan específico de una prensa escrita en español, pues más complejo aún. Y bueno, del otro lado del estrecho, ¿cómo vemos ese papel de los medios y esa... Sí, esta mañana, como has dicho, esta mañana, 3 de los que estamos aquí en esta mesa estuvimos esta mañana en Tetuán y ya abordamos este tema bastante, pero vamos, se puede seguir profundizando en ellos. Y la verdad, tú preguntas 2 cosas, ¿no? ¿Qué percepción existe sobre el papel de la prensa? Y luego también si hay una estrategia específica. Bueno, la percepción que existe es que la prensa española, sobre todo, que es la que yo conozco más, la prensa generalista, en la que yo he trabajado en el país 33 años, pues la prensa generalista aborda los temas importantes que en la relación con Marruecos y también con el Magreb, no solo con Marruecos, también Argelia, Túnez, menos Túnez, pero vamos, Argelia y Marruecos por razones obvias. Argelia es suministrador de gas y de petróleo y Marruecos pues, de otras muchas perspectivas, entre otras cosas, porque pasa también el gaseoducto que viene de eso, que no hace mucho tiempo
hubo problemas porque se cortó simplemente el gasoducto, ¿no? Bueno, pero a lo que iba. Entonces, esa percepción de que los medios importantes dan la información que proviene de Marruecos en esos puntos, y luego también, desgraciadamente, en el paso del estrecho por migrantes, etcétera, pues lo abordamos desde ese punto de vista, pero sin ninguna estrategia. Bueno, aquí tengo que decir que es importante para España y para los medios españoles que se aborde la relación con Marruecos, porque España es el tercer socio comercial de Marruecos. Hay un intercambio de 16.000 millones de euros. En fin, esa relación no se puede marginar, no se puede obviar, ¿no? Sobre la estrategia específica, evidentemente no existe una estrategia específica desde mi punto de vista. Posiblemente debiera existir. Esta mañana mi compañero aquí de mesa decía que le gustaría que hubiera una cooperación estratégica entre una parte de la orilla, una orilla y la otra orilla, que esa cooperación estratégica se reflejara en que hubiera medios compartidos que pudieran transmitir a los ciudadanos todo lo que pasa a las dos partes del estrecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Y aquí enlazo con lo que decía el compañero antes, que no existen editores en el antiguo concepto que tenemos los españoles del editor, una persona que arriesgue, que haga, que ponga dinero, que le dé igual lo que digan las presiones políticas, que sea independiente. Esa figura del editor, que todavía lo hemos conocido no hace muchos años en España, en algunos casos, pues ha ido desapareciendo por la crisis económica. La crisis económica ha barrido de un plumazo. La crisis económica coincidiendo con otra crisis, con la crisis de modelo. O sea, en el 2008 se produjo esa tormenta casi perfecta que arrasó la publicidad de los medios, se quedaron sin ingresos y al mismo tiempo se produjo el cambio de modelo. El papel cayó en picado desde entonces y entró el Internet. Las nuevas tecnologías, la adaptación a las nuevas tecnologías, pues provocó esa especie de coincidencia, esta tormenta perfecta en el que la prensa, la profesión, pues ha quedado muy tocada y sigue tocada en estos momentos, llevando a la precariedad del empleo, al paro, llevando a la falta de ética y de que se salte la deontología profesional en muchos casos, llevando a la falta de independencia, como decía antes, y llevando incluso a la autocensura de los periodistas, que desde mi punto de vista la autocensura es peor incluso que la censura que existe claramente, ¿no? Bueno, y me da la impresión que me estoy enrollando demasiado. Bueno, pero tiene que ver, yo ahora tenemos aquí dos personas, Juan José Tellez y Abderrahim, que estáis sobre el terreno intentando, es verdad, a falta de esos editores que digan, es una apuesta decidida y mantenida en el tiempo porque eso sea sostenible, los que estáis sobre el terreno informando aquí sobre temas que pasan en España y viceversa. ¿Cómo lo veis en el tema de los contenidos? Y a mí me resulta interesante saber cómo podemos mejorar esa relación para que los contenidos, para optimizar la relación entre los periódicos y entre los contenidos de ambos lados del estrecho. Como tú con un medio además digital, que hacía referencia de las dificultades para sobrevivir y para mantenerse. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar, pues me gustaría trasladar una noticia que es de última hora,
que a lo mejor hay algunos que todavía no la saben, que ya es oficial Marruecos y habrá candidatura conjunta entre Marruecos, España y Portugal para organizar el Mundial del 2030. Así que es una oportunidad. Siempre acabamos en el fútbol, ¿eh? Bueno, volviendo a su pregunta, pues antes pues me gustaría hablar de la situación de la prensa en lengua española aquí en Marruecos. Hablar del periodismo en lengua española es hablar de intentos, de muchos proyectos, que hay algunos, bueno, la mayoría de ellos pues no han conseguido los objetivos marcados. Uno de los primeros periódicos en papel que ha dedicado un espacio a la lengua del Cervantes, que es la Dépêche. La experiencia duró años, más tarde surgió el periódico digital Estrecho News, que sustituyó el suplemento español de la Dépêche. Sigue por el momento cubriendo las noticias, pero con muchas dificultades. Ya saben por qué, no hace falta. Si la prensa española lleva años sufriendo, pues ¿qué vamos a decir de la prensa marroquí en lengua española? Otros proyectos que también, había otros periódicos que merecen ser citados ahora, por ejemplo, Marruecos Digital, Info Marruecos, Calle de Agua, Rue 20 en español, Marruecom y entre otros proyectos de la prensa. El tema de la cooperación entre los periodistas de las dos orillas, yo creo que por el momento pues no hay. Es una respuesta firme que no hay. Además, primero porque no hay voluntad. No hay voluntad. Segundo, porque no hay programas oficiales de apoyo a los proyectos de investigación periodística que se dedican a temas transfronterizos en las dos orillas. También por falta de formación de periodistas transfronterizos en temas concretos, también porque no hay intereses de los directores de los medios de comunicación, tanto de aquí como de la otra. Por la mañana, pues mi colega José Telles, pues hemos intercambiado un poco sobre él, pues cree que sí que hay periodismo transfronterizo, que hay periodistas que pasan las fronteras. Yo creo que sí que hay muchos periodistas que vienen a cubrir noticias, pero no sé si podemos decir que están ejerciendo un periodismo transfronterizo. Por alusiones. Bueno, estaba pensando, mientras los compañeros hablaban, aparte de oír sus palabras, estaba pensando que Yunes y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 30 años. Coincidimos en un debate de la clave de Balbín, hablando sobre inmigración clandestina, y estaba pensando, han pasado 30 años y seguimos hablando de lo mismo, y en parecidos términos. Esta mañana contaba cómo cuando esto era la Biblioteca Española de Tánger, a finales de los 80 aproximadamente, acudí a la presentación de unos libros de escritores marroquíes de expresión española. Estaban Mohamed Sibari, otros autores de aquella época, y estaba Mohamed Shukri, que en un momento del coloquio unos chicos empezaron a hablar en francés, y Shukri, al que se le rinde homenaje con una maravillosa exposición de libros y de fotografías aquí en esta sala, Shukri se levantó indignado y les gritó:
que yo os conozco, que venís a sabotear esto, aquí, esto es la Biblioteca Española de Tánger, aquí se habla español o darilla, no se habla francés, como estáis hablando vosotros. Y digo, eso ya pasó hace casi 40 años y seguimos en lo mismo. Es una sensación un tanto de desesperanza. Yo decía esta mañana que existía periodistas transfronterizos, no periodismo transfronterizo. Es complicado porque ya casi no existe periodismo, no existe el periodismo que nosotros conocimos y que nuestra generación pudo conocer. Han cambiado las reglas del juego, en gran medida puede decirse que el periodismo ha muerto de éxito porque se ha democratizado tanto que el periodismo cabe en un vídeo, el supuesto periodismo cabe en un vídeo colgado en una red social por cualquiera, sin filtrar la información, sin contextualizarla, pero en tiempos de comida rápida también hay periodismo rápido, periodismo que solo se basa en titulares más o menos llamativos, que no responden necesariamente a la realidad. Alejandro Víctor García, un buen amigo, periodista y escritor de Granada, cuando lo despidieron del País, acuñó una frase que yo he hecho mía: no he perdido un empleo, he perdido un oficio. El oficio del periodismo que conoció mi generación se ha transformado absolutamente. Como consumidor de periodismo y como emisor de periodismo ya no es lo que era. Seguimos encerrados en el mismo contexto, seguimos planteando buenos deseos. Aquí en el Estrecho, desde la Asociación del Campo de Gibraltar, se auspició un encuentro de periodistas del Estrecho que se sigue celebrando y que en muchos casos se queda un poco en lo mismo que se quedan las relaciones entre marroquíes y españoles, o marroquíes y especialmente andaluces, en una cierta melancolía, una cierta nostalgia de lo que hubo, o de lo que pudo haber sido y no fue, como dice el bolero. En Marruecos, especialmente en el norte, en esta ciudad que fue internacional, pero que tuvo un pozo español muy fuerte, en Tetuán, en Larache, hay una nostalgia de aquel raro protectorado español de Marruecos, y en España, entre los españoles que vivieron aquí, que crecieron aquí, como es el caso de Lourdes, hay también esa misma melancolía. Pero eso no se traduce en que esa melancolía mutua, ese recuerdo mutuo se traduzca en plataformas desde donde intercambiar no solo recuerdos, sino proyectos de futuro. Hay una frase que siempre ha figurado en el imaginario colectivo de España y Marruecos y de los medios de España y Marruecos, que son dos países condenados a entenderse. ¿Cómo que condenados? Si dos países se entienden, si dos pueblos se entienden más allá de sus gobiernos, es por amor, es por afecto y es por conocimiento mutuo. Y es verdad, yo lo reprocho mucho y termino, que hay un déficit comercial de información en las relaciones entre España y Marruecos a favor de Marruecos. El marroquí medio conoce muchos más datos de España que el español medio conoce de Marruecos. Y ahí ya empieza un problema, porque no tenemos el mismo imaginario en común, y da la sensación como que nuestras vidas transcurren por caminos diferentes. Es como los vecinos de un bloque de viviendas que nos saludamos por el pasillo, pero no sabemos cómo se llaman sus niños, no sabemos qué les gusta. Y a veces nos reunimos la comunidad de propietarios, pero lo normal es que terminemos discutiendo porque tiran la basura a una hora inconveniente o porque no nos gusta el ruido que hace por la noche.
dos pueblos vecinos están condenados a entenderse. A mí me gustaría decir que están invitados a entenderse. Y desde luego a desentenderse, pero a desentenderse con racionalidad. Aquí cada vez que nos desentendemos parece que se va a formar el desastre de Anual otra vez. Por lo menos, afortunadamente, ya no es real, pero sí es mediático. Sacamos la artillería, sacamos las espingardas, el viejo ardor guerrero de las palabras y nos ponemos a defender cada uno nuestro trozo del rellano de la escalera, cuando lo que tendríamos que convivir en ese rellano y lograr unas mínimas pautas de educación mutua para que la convivencia no se convirtiera, como a veces ocurre, en lo contrario de la convivencia. Sí, al final los medios son el reflejo de la sociedad y son las sociedades las que deben profundizar en ese conocimiento mutuo. Pero bueno, por salir de la melancolía, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué acciones conjuntas se pueden llevar a cabo desde lo asociativo, desde cuando estabais hablando de la cooperación transfronteriza, que ahora mismo hay ayudas para todo, seguramente para el periodismo en lo que significa de conocimiento mutuo y mejor vecindad, hay un camino por recorrer y ahí empezando por, aparte de las reuniones de periodistas, del intercambio de experiencias, ¿qué margen, qué recorrido podemos tener para mejorar, para salir de esa melancolía? La búsqueda de imposibles conduce a la melancolía, deberíamos salir de ahí. No, yo creo, añadir, además de lo que he dicho, yo creo que primero tengo una gran pregunta. ¿Qué significa las relaciones económicas? Significa que si hay un desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, no significa que eso se va a reflejar en las relaciones culturales, mediáticas. No lo creo, porque el dinero tiene otra lengua y el dinero puede comunicar de todas las maneras posibles. Entonces hay países que son lejanos y que pueden tener buenas relaciones económicas. Bueno, está bien tener buenas relaciones económicas, desarrollar, pero yo creo que nosotros, como pueblos marroquí y español, tenemos otras cosas que la economía. Está bien la cooperación económica, yo creo que es una cosa muy importante, pero tenemos otras cosas más importantes a nivel cultural, geográfico, humano. Estamos en el Mediterráneo, tenemos una memoria común, negativa, positiva, pero lo más importante es que hay una relación humana muy importante entre los dos países. ¿Por qué eso no se ha traducido en el mundo de la cultura, de la prensa y entre las dos sociedades? Y yo creo que la palabra estrategia es muy importante. Y los amigos han hablado de eso. Yo creo que es muy importante porque hasta el momento no hay estrategia de los dos países, de los dos gobiernos, porque esa es una voluntad política. Por ejemplo, para el francés. Para el francés es que Francia ha hecho un gran esfuerzo, más que esfuerzo, presiones. Ha hecho primero un gran esfuerzo, ha dedicado un gran presupuesto para mantener lo que se llama la francofonía. Y yo, como soy de Tetuán, yo estuve ahí y he visto que hay una marginación poco a poco del español a favor del francés. Y mis profesores españoles han sido obligados, porque son de las matemáticas, han obligados a aprender el francés para trabajar. Son españoles que viven en Tetuán. Y ahora para salir de la francofonía no es fácil, porque hay presiones políticas, económicas contra los países que quieren salir. Y yo creo que eso está claro. Hay una voluntad política por parte de Francia para conservar esta hegemonía, entre comillas, en África y en otros países. Yo creo que para nosotros, Marruecos y España, tenemos que intercambiar nuestra relación. No solamente el español, también el árabe, hay que conocerse. Yo creo que eso debe pasar por la élite, por los intelectuales,
por los académicos, la prensa, pero lo más importante es la universidad. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo en este aspecto y eso no va a venir así. Yo creo que es una voluntad política con presupuestos entre los dos gobiernos, hay que tener una estrategia porque yo sé muy bien que hay marroquíes que trabajan para conocer la sociedad española, lo mismo pasa en España, pero no es como lo que pasa en las otras universidades de los otros países, aunque el español es muy importante para nosotros y no solamente España, hay América Latina. Y yo voy a decir una cosa muy importante, porque yo estoy trabajando sobre aspectos del sindicalismo, de la prensa, de la sociología. He visto que cuando estoy buscando el Internet en el español, he visto que hay muchas cosas muy importantes, porque son sociedades que cercanas, no solamente con España, pero también con América Latina. Entonces hay que abrir. Y Marruecos ahora tiene una gran apertura. Hay muchos marroquíes que lo saben aquí. La juventud marroquí, los jóvenes marroquíes, de las clases ricas, de las clases medias e incluso de las clases populares, están orientando ahora para aprender más el inglés. No significa que el francés ha regresado, sí. Entonces la sociedad marroquí está abierta para conocer, para el mundo. Y yo creo que es una buena oportunidad para nosotros todos. Y lo mismo debe pasar en España, porque aquí este país ha conocido grandes mutaciones. Hay grandes cambios de la sociología, de la demografía en Marruecos, un desarrollo económico, urbanístico. Está cambiando aquí. La política ha cambiado aquí también en Marruecos. Entonces, eso hay que entenderlo. Hay que abrir otras posibilidades. Yo creo que eso no puede venir así. Hay una buena relación diplomática, política, pero hay que traducirla en grandes proyectos profundos. Yo creo que eso debe pasar por las ciencias humanas, debe pasar por el periodismo, debe pasar por la cultura, por la cooperación cultural. Y yo creo que eso, lo que dice mi amigo, para pasar de melancolía a proyectos concretos. Y eso es una voluntad política. Nosotros, periodistas, hemos hecho todo lo posible entre nosotros. Encuentros, no solamente aquí en España, en el mundo, cooperación, pero nosotros no podemos cambiar, porque quien debe cambiar es la sociedad, pero a través de una voluntad política y de una política voluntarista por parte de los estados. Ya bastante tenemos con contarlo, ojalá otro lo transforme. Un apunte respecto a lo que ha dicho Yunes, que creo que coincidiremos también. En gran medida somos hijos de nuestro pasado, de nuestra historia, y cuando se produce la independencia de Marruecos, a finales de los años 50, en 1956, hay una precipitada huida de España del norte de Marruecos. Yo esta mañana lo comparaba un poco a la huida de Estados Unidos de Kabul, pero no tanto. Se mantuvieron lazos económicos, pero mucha gente se fue y como que se desentendió de Marruecos. En cambio, el nuevo Marruecos que nace de la independencia estaba muy condicionado, muy supeditado con los intereses de Francia en la parte del protectorado francés, que era mucho más extensa. El Makhzen marroquí hablaba más francés que español. Y España se desentiende durante muchos años de todo aquello hasta que se crea el Instituto Cervantes, no empieza a reactivarse ese puente cultural con Marruecos, y en el entretanto Francia no solo se convierte en el primer socio comercial de Marruecos, rango que todavía mantiene, sino que el dinero en este caso puede empezar a hablar inglés, pero siempre ha hablado francés en Marruecos.
Y eso supone mucho en las relaciones culturales, en las relaciones económicas y en las relaciones políticas. También es tiempo de cambiarlo. Por cierto, hoy Ignacio Cimbrero recordaba que se cumple el primer aniversario del envío de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, que prometió una relación inédita entre los dos países que todos anhelamos. Yo creo que, perdona, España perdió seguramente su posición después de la independencia de Marruecos respecto a los franceses ante una política determinada. España salió, pero yo creo que es muy delicado el que no nos podemos permitir en un momento de intensificación de las relaciones diplomáticas, sociales, económicas, el perder también otra posición respecto al inglés. Es decir, ya cuando además hay un momento de apertura y de intereses, porque el español no solo te conecta con España, efectivamente, el español te conecta con gran parte del mundo. No, es verdad lo que dices, con matices, pero bueno, yo lo que quería, a tu pregunta anterior, de qué podemos hacer las asociaciones, este es un ejemplo que lo ha hecho la Asociación de Periodistas de Cádiz con el apoyo de la Zona Franca y del Gobierno, etcétera. Esto es un ejemplo de lo que pueden hacer las asociaciones. No hay que ir muy lejos. Es decir, las asociaciones lo que tienen que hacer es esto que se está haciendo y hacerlo en el futuro con más asiduidad y con más presión y intentando involucrar a todas las administraciones, ¿no? Bueno, y voy a introducir aquí también un tema importante que se ha tocado, pero lo voy a introducir diciendo que las relaciones entre España y Marruecos son muy importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Y luego existe una cosa que se llama la lengua. Y la lengua, hay muchas cosas que unen desde esos puntos de vista, pero posiblemente la lengua es lo que más une dentro de los pueblos. Y que se comparte una lengua, pues en este caso el español, pues hay que aprovecharlo y vamos, rotundamente hay que decir que no se puede dejar al margen esa posibilidad, esa oportunidad. Sobre lo que dices del inglés, creo que tenemos la batalla perdida desde hace mucho tiempo. Es decir, el inglés es el idioma de todo el universo y vamos a perder la batalla. Pero eso no quiere decir que no la demos. Es decir, si en España esta mañana yo dije 500 millones de, en España no, en el mundo, 500 millones de hablantes de español, me corrigió el que falta aquí de la mesa y me dijo que eran 600. Pues digo, mucho mejor, me alegro que me corrijas. Eso no ha venido, ¿no? No, yo le dije, me alegro que me corrijas porque es verdad. Es decir, es un idioma que se habla en gran parte del mundo y que desde ese punto de vista que estoy hablando da muchísimas oportunidades y desde ese punto de vista tenemos que insistir. Yo hablaba esta mañana del valor económico del español. El valor económico del español, de una lengua, pues es un intangible, es difícil cuantificarlo. Pero la cifra, si nos ponemos a hacer números de cuánto puedes valorar un intercambio de cultura, un intercambio de... En fin, haces una lista y te sale una cifra trimillonaria, ¿no? O sea, enorme. Por lo tanto, vamos a subrayar esto y vamos a decir que el español en esta relación transfronteriza, el periodismo transfronterizo o como queramos llamarlo entre las dos orillas, pues es un valor que tenemos y que hay que explotarlo. Es la base. Y hemos llegado al español, que estamos en el marco de un congreso de la lengua. Bueno, periodismo y lengua no se pueden separar, relaciones y lengua no se pueden separar. Entonces... En la misma línea, bueno, voy a plantear una pregunta con permiso de traductores, si hay algunos por aquí. ¿Saben cuántos libros se han traducido de la literatura española aquí en Marruecos? De la literatura. 0. ¿Y saben cuántos libros en Líbano, por ejemplo, que es un país que está muy lejos? Un montón.
Yo creo que cuando hable de la voluntad, de la ausencia de la voluntad, me estoy refiriendo a eso. Yo creo que, por lo menos de nuestra parte, en el periodismo, en lengua española aquí en Marruecos, lo hemos intentado. Lo hemos intentado y cuando acabo de mencionar un montón de periódicos digitales en lengua española aquí en Marruecos. Hemos entrevistado a más de 100 personalidades españolas, alcaldes. Yo creo que lo hemos intentado. Es cuestión de... pero claro, si no podemos conseguir lo que hemos planteado, nuestros objetivos, no es por nuestra culpa, es porque por la ausencia del apoyo, por la ausencia de la voluntad de algunos. Me gustaría abrir un paréntesis. Es que los fondos que existen entre las agencias de cooperación que existen entre las dos orillas tienen que animarse a financiar proyectos de cooperación cultural entre Marruecos. Tienen que animarse a financiar formación de personas, por ejemplo, aquí en Tánger, pues yo creo que hace falta programar formación para los gestores que trabajan en el tema de la cultura, de la historia de España aquí en Tánger. Yo creo que es cuestión de voluntad. Vuelvo a decirlo otra vez. De voluntad y de apuesta seguramente decidida, porque quizá cuesta romper las inercias muchísimo. A lo mejor es que estamos cómodos en esas inercias. Sí, hay inercias, pero hay luz al final del túnel. Lo que pasa es una lucecita pequeña que funciona con pilas que se agotan, porque no hay, como decía Yunes, una estrategia estable sobre todo esto. Sí se han publicado libros, ha habido libros españoles se han traducido al árabe, han llegado a Marruecos, ha habido iniciativas conjuntas de traducción, lo mismo que ha habido algunos escritores marroquíes, desde Tahar Benjelloun a Mohamed Choukri, que están traducidos al español, a veces no con demasiada fortuna, pero sí lo están. Hay ejemplos de puentes, Calle del Agua, la iniciativa que puso en marcha la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aquí está el presidente de la asociación, Diego Calvo, y está una de sus colaboradoras aquí en Tánger, con Jesús Cabaleiro, con otros periodistas, sigue en activo. Pero es curioso como buena parte de las iniciativas de conocimiento cultural mutuo han corrido más, en el caso español, de los arabistas que del periodismo. Y en ese sentido creo que es justo y necesario rendirle homenaje a uno de los mayores arabistas españoles de la historia, recientemente fallecido, Pedro Martínez Montávez, al que le debemos mucho esfuerzo por el conocimiento mutuo de ambas orillas. Pedro Rojo fundó hace años una publicación digital, El Boletín, destinada a traducir al español los artículos más interesantes de la prensa escrita en árabe, no solo en Marruecos, que también, sino en el resto del Magreb, porque quienes conocemos el francés o podemos aproximarnos a lo que contáis desde los medios de comunicación escritos en francés, pero los que no tenemos la gracia de conocer el árabe nos perdemos en un flujo de comunicación que es muy importante y que forma parte de nuestro hinterland cultural. Han sido esos arabistas los que han intentado abrir, esclarecer un poco algunos aspectos de la cultura marroquí y de otros países del Magreb y del Magreb que a los españoles nos interesaría conocer. Y a senso contrario, se está produciendo un fenómeno en literatura muy particular, y es que hay un cierto reproche por parte de los escritores marroquíes de expresión hispana
de que no tienen las mismas oportunidades que los escritores marroquíes de expresión francesa. Hay escritores marroquíes de expresión francesa que han ganado el Goncourt. Este es un reproche que hemos oído durante mucho tiempo, pero claro, no es lo mismo que un marroquí escriba en francés, que es un idioma que maneja durante todo el ciclo escolar, que es el idioma de los negocios en gran medida, con independencia de esa pugna con el inglés, que el español, que es un idioma sentimental, en el que no ha habido un trabajo firme. Ahora se está dando el caso de escritores y sobre todo escritoras marroquíes de origen españolas que están ganando premios importantes en España porque su formación ha sido en español, desde que sus padres emigraron o ellas mismas o ellos mismos emigraron desde jóvenes. Y lo mejor de los escritores de expresión hispana en Marruecos son precisamente los filólogos, porque han tenido un conocimiento del idioma que no lo han tenido muchos escritores que se sienten vocacionalmente hispanoescribientes, pero no han tenido las herramientas necesarias para poder manejar bien ese idioma. Y ahí, en ese sentido, también nos queda un trabajo por delante que puede ser de interés. Yo creo que todo apunta a una pregunta de cuál es la situación ahora mismo de la formación en español en Marruecos. No, si sí. me permite, Lourdes, la palabra, por aportar algún dato, por lo menos alguna mirada optimista, algunas de las cosas que se planteaban aquí, ¿no? Nosotros hemos encargado a alguien que conocéis bien, a Khalid Raisuni, uno de los traductores del árabe al español, que traduzca la obra de Juanita Narboni, la adaptación que ha hecho Manuel Gutiérrez Aragón para el teatro, que es una obra que es muy simbólica de la ciudad, muy importante, que expresaba ya una cierta melancolía de cómo se había transformado una ciudad, cómo iba cambiando, cómo tenía además que cambiar. O sea, cuando cambia lo que fue la presencia española, Tánger era una ciudad independiente, libre, abierta, con múltiples responsables gobernantes, no era el protectorado, pero una ciudad que tuvo 40.000 españoles en los años 40 y 50 y que tenía una presencia a lo español. Mira, ahora me estoy acordando, Noceda, tú que eres de Comillas, el marqués de Comillas vino aquí en 1913 o 11, no me acuerdo, tenía muchos negocios, tenía muchos intereses, tenían interés en mucha empresa española de todo tipo, desde piratas del Mediterráneo, famosos, hasta mucho más nobles, hasta, yo qué sé, hasta tiempos de costuras. Es decir, tenían empresas de muchos niveles diferentes y asentamientos por muchas razones, ¿no? Pero el marqués de Comillas vino aquí y contrató a un joven arquitecto de Barcelona, de Reus, le dijo, a ver si podemos hacer aquí algo importante para que se vea la importancia cultural que tiene la presencia española, en este caso por la religión también. Aquí las escuelas Lerchundi, que seguramente Lourdes tú conoces bien, el padre Lerchundi, el asentamiento franciscano, no solo en Tánger, sino en todo Marruecos, fue el que hizo el primer diccionario de la lengua, la expresión popular del árabe, ¿no? Jarilla o darilla o parecido, digo. Porque no era exactamente el darilla, sino que, bueno, Lerchundi recogía también árabe más clásico, pero bueno, creo que es el primer diccionario importante. Y entonces trajo el marqués de Comillas, y me acuerdo porque tú tienes algunas cosas que ver con Comillas, eres de Comillas, entre comillas, trajo a este joven arquitecto y le encargó hacer un proyecto de catedral importante para que significara la importancia que tenía la presencia de lo español, ¿no? El arquitecto se llama Antoni Gaudí, no había hecho todavía la Sagrada Familia y hizo aquí un proyecto espectacular de una catedral que estaba
ubicada donde luego estuvieron los colegios Riera, que hicieron en tiempos de Alfonso XIII aquí españoles. Años después, el Marqués de Comillas se lamentaba mucho de no haber conseguido convencer a los franciscanos, porque el proyecto les pareció desmesuradamente moderno. Dice qué importante hubiera sido la presencia de una catedral de Gaudí desde el lado espiritual, cultural, comercial, y ya hemos visto del turismo que podía haber traído a Tánger también. Es decir, la presencia ha sido importante por razones históricas, sociológicas, políticas y tal, cae, pero renace también. Y nosotros, aquí tengo a mi jefa de académica del Cervantes, la enseñanza del español está subiendo. Exacto. La demanda está subiendo. En la Lache no teníamos ninguna extensión del Cervantes. Hemos abierto uno hace 1 año y medio y tenemos 8 clases. Y hay demanda. El Colegio Español está absolutamente, hoy te lo contaba, desbordado de peticiones alumnos de estudio del español. Sí. ¿Por qué se quiere estudiar español? Porque hay unas salidas económicas evidentes, cercanas, que están al otro lado, y también porque está América ahí. Y luego, por otra cosa, que tú has dicho algo al principio, una noticia que es interesante. Miguel Ángel, el fútbol. El fútbol ha sido aquí un elemento de unión. O sea, aquí todo el mundo ve, se conoce la Liga Española mucho mejor que yo, por supuesto. O sea, ahora te hablan de la Liga Española y siguen a los comentaristas españoles de fútbol como si siguieran a Pedro Martín Montávez, vamos. Nosotros sí, hace poco estuvimos a punto de traer, luego no pudo ser por otras cosas, con la de Ragin a Roncero, y Roncero era más importante si hubiéramos traído a Luis García Montero, vamos, ¿dónde va a parar? Roncero era lo más pedido que había aquí para que viniera. Y eso también hace crecer lo español, o sea, la cercanía, las simpatías esas, pero, Javier, el aumento de los viajes ahora, ahora se abre de Málaga, que te comentaba esta mañana, se va a abrir una nueva vía de ferry y tal. Todo eso, o sea, el Tangermet con la Algeciras, todo eso va haciendo que el español no solo no se rinda, sino que no se tiene que rendir, porque nosotros aquí, y lo digo con falsa modestia, si queréis, hemos ganado la batalla cultural a los franceses. Nosotros tenemos, cultural digo, en el Instituto Cervantes. Tenemos más actividades, más encuentros y muchas más, y más exposiciones, y que decir, vamos, y a luchar contra alguien que era mucho más poderoso que nosotros. Y le hemos ganado estos años, le hemos ganado. No sé cuánto nos durará este periodo de bonomía, pero ahí estamos. Contra el inglés, evidentemente, es otra lucha, es otra pelea. Eso es la lengua franca, es otra historia. Pero que tenemos perspectivas y posibilidades, y lo saben muy bien los que se arriesgan a hacer cosas en español, lo saben muy bien, que hay una demanda, que tiene que crecer, que tiene que ser ayudada y apoyada, pues sí. Y yo decía, estamos ahora apoyando por primera vez en mucho tiempo una traducción al árabe de una obra esencial de la literatura española tangerina. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una pregunta que lanzó a la mesa, si esa enseñanza del español no se está restringiendo a las élites de la sociedad. Es decir, las clases populares siguen aprendiendo español como cuando yo vivía aquí, por el fútbol, en las enseñanzas regladas hay estudios de español en la secundaria, en la universidad, porque a vuestra labor fundamental, a la de los colegios españoles, que me decía esta mañana el director del Colegio Español, que tiene 226 familias en lista de espera para intentar meter a sus hijos en el Colegio Español. Pero al final esto se debería extender en la enseñanza reglada, en la enseñanza oficial. Eso son buenas noticias, ¿no? Oye, sí, solamente un apunte. Gaudí luego hizo el capricho, en comillas. Pues lo digo, la Sagrada Familia de Barcelona, antes. El precedente de la Sagrada Familia fue el proyecto de la Catedral de Tánger. Que sí. Ya que me has tocado la fibra. Bueno, si alguien contesta, porque ahí hay una pregunta, ¿no? El tema de la presencia del español. Yo creo que los marroquíes lo tienen que contestar. Exactamente. Ahora le damos paso. Sí, vamos a... Sí. Sí. El micro, ¿se lo podéis pasar?
perdonen, es que me veo de verdad apretado por lo que se dice y estamos en unas generalidades. Y quiero yo moderar un poquito, partiendo de lo personal. El señor Svag ha dicho libros traducidos del francés al español. Yo soy autor de un libro. Se ha traducido al español, que he hecho en francés, por el Ayuntamiento de Málaga y el OMAU de Málaga, y financiación de la Unión Europea, que no es un libro, es un libro muy caro. Digo eso porque para ver que no solo un libro pequeño, pero también un libro, no sé, no es para decir que he hecho algo, pero que es muy caro y se ha hecho. Pero esto no es lo más importante. Mi madre, sin ir a la escuela, hablaba español. Mi mujer también ha estudiado en las escuelas o los institutos marroquíes que tenían cursos más en francés que en árabe. No hablamos del español. Yo he tenido el español como idioma secundario. Tengo 3 hijas y la proximidad entre Marruecos y España juega un rol muy importante. Y ahora estamos hablando de que este aspecto lo ignoramos un poco. Hablo de mis hijas. La primera que llegó a estudios superiores, yo como marroquí, y sabiendo que quiero mi país, he querido que sus estudios los hiciera en Rabat, no ir a ninguna parte. Pero ha tenido problemas administrativos, no voy a detallar eso. La segunda no estudió cursos de español y pasó la selectividad después de pasar su bachillerato. Y se inscribió, ha querido inscribirse en Granada. La primera que estaba en Rabat no había estudiado el español. Lo que tenía era lo que escuchaba por la tele o las revistas que se vendían en Tánger. Hoy las revistas no se venden. Mi padre compraba el diario España de Tánger y la Dépêche. Esto lo tenía a diario y yo lo leía. El país que estaba vendiéndose en Tánger a menos precio que en España, ya no lo encuentro. Y esto no es un problema de no sé qué. Este es político. Hemos cortado esas relaciones. Yo no puedo leer el diario España, El País, y lo leía muy... Y vuelvo a mi primera hija. Termino de estudiar en Rabat y cuando su hermana se fue para inscribirse a Granada, fuimos con ella. Y cuando la primera ella también rellenó su dossier, sin tener español ni nada, y presentó su dossier. Lo aceptaron por error, porque era rubia y pensaron que era española. Fue después de 3 meses de estudiar en la facultad en Granada que se dieron cuenta de eso y han tenido que corregir. La tercera empezó por el colegio y hizo todo su curso en español. Para decir, estoy como representante de los tangerinos en el Consejo de Administración de los establecimientos franceses. Sí. Y mis hijas hicieron sus estudios en España. Esto para decir que no es un problema solamente de política. Tenemos que darnos cuenta, y cuando hablo, Javier, del fútbol, pero el fútbol también tiene un rol. Franco ha tenido razón. La iglesia, el fútbol y no sé qué más. Y eso
ha influenciado lo que tenemos aquí en Marruecos y sigue en los barrios los más pobres de Tánger. La gente habla español. No hay que leer los periódicos. Los periódicos. Yo me refiero, efectivamente, en tu caso ha habido una determinación familiar y por tu parte de que la cosa ha fluido de una forma natural. Pero, me han llevado. Pero en el sur o en otros sitios donde la gente quiera estudiar español, donde familiarmente no tenga ese impulso de una determinación, ¿cómo está la enseñanza del español más allá de los colegios españoles, institutos españoles, en la enseñanza reglada marroquí, en la secundaria, en la universidad? Porque según los datos que yo he visto, eso sí va en declive, eso va en caída, ¿no? No sé. En Marruecos creo que hay entre seis departamentos de estudios hispánicos en varias universidades. Está en Agadir, en Fez, en Rabat, Casablanca, y hay mucha demanda. Másters, Marrakech también, sí. Se acaba por la mañana se lanzó pues una propuesta, creo que fue Abdrahman Fethi, el jefe del departamento del español, que es, ¿por qué no crear una licenciatura profesional de periodismo en español, aquí en la Facultad de Letras de Tetuán? Yo creo que hay mucha demanda. En el máster, hay un máster que se llama Marruecos, España, América Latina, Gestión Cultural, Comunicación y Diplomática, que creo que en la lista de espera pues, hubo más de 100 personas y hay 30 personas que están estudiando, entre ellos pues yo. Así que estoy promocionando mi máster y la verdad que yo creo que es una oportunidad para los que quieren formarse en el periodismo en español. Yo creo que hace falta otros másters iguales tanto en Casablanca, Marrakech o Rabat. Pero en general hay mucha demanda. Porque volviendo a la formación de los periodistas, ¿cuál es la situación de la profesión periodística? Bueno, aquí hay periodistas de ambos lados. A nivel de formación, a nivel de capacitación, ¿cuáles son los retos fundamentales que enfrentáis en este momento? Aparte de lo ya visto de la propia supervivencia de los medios. Vamos a hablar de la formación en general. Yo creo que hay un trabajo que se está haciendo en Marruecos para la formación de periodistas. Nosotros en el Consejo Nacional de la Prensa estamos haciendo siempre, y estamos ahora, hay ahora una formación muy importante, pero con el Instituto de Al Jazeera, todo eso en árabe, y hay más de 100 periodistas y 100 alumnos que están ahora, que ocurre en Rabat durante 5 días, y nosotros estamos haciendo un gran trabajo, pero estoy pensando en el Consejo de la Prensa hacer una formación especial en español, porque lo que queremos, yo creo que hay ahora la posibilidad, porque hay periodistas, hay alumnos que están estudiando a la prensa, que sea en el público o o también en el privado, y hay también lo que están aprendiendo ahora en la traducción en el español. Entonces hay posibilidades de trabajar en esa vía para formar periodistas en lengua española. Yo creo que eso es muy importante, pero luego, ¿dónde van a trabajar? Esta es la gran pregunta, ¿dónde van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? Eso, yo creo que los medios digitales, por ejemplo, Marruecom y otros, que han comenzado, han tenido problemas para comenzar, porque no había periodistas en lengua española. Han aprendido, les hemos formado y todo eso, pero si vamos ahora a trabajar en esa vía de formar periodistas en lengua española, eso es muy importante. Pero ¿dónde van a trabajar? Pueden trabajar, porque tenemos una demanda de la lengua española. Yo creo que eso es posible.
podemos crear radios, podemos crear una televisión entre Marruecos, entre el norte de Marruecos, Andalucía, hay muchas posibilidades, medios digitales, hay muchas, pero eso yo creo que no viene así, porque vamos a ver lo que ha pasado entre Francia y Alemania. Y el gran ejemplo, claro, es la televisión arte y otras cosas. Yo creo que yo me recuerdo bien de Mohamed Al-Arabi al-Missari, lo conoces, que era nuestro decano y también era secretario general del sindicato de la prensa, ministro de información. Su idea fue así: ¿por qué no vamos a crear una televisión española marroquí? Creo que eso dice que tenemos que comenzar en eso. El proyecto está, yo creo que se puede hacer, pero como he dicho, es una voluntad de los gobiernos que tienen la posibilidad de hacer eso, no solamente de los gobiernos, pero también hay aquí, como sabemos, hay municipios, hay muchas otras posibilidades de trabajar en ese sentido. Y por eso mi idea como presidente del Consejo de la Prensa es: vamos a comenzar este trabajo, a formar periodistas en lengua española. Y yo creo que la Asociación de la Prensa de Cádiz ha trabajado en eso, que han tenido cursos de formación muy importantes en lengua española. Pero ahora nosotros en el Consejo de la Prensa tenemos recursos, podemos trabajar en eso, podemos hacer eso, pero la pregunta es el futuro. ¿Pueden trabajar en la comunicación con las empresas? Es lo que ha pasado. Hay periodistas que trabajan con empresas españolas ahora. Y eso es una posibilidad, pero yo creo que nosotros podemos trabajar juntos, pero después hay que preguntar a los gobiernos cuál será el futuro. Hace 20 años en Andalucía ensayamos 2 programas, uno de radio y otro de televisión, que buscaba precisamente conectar con otras culturas presentes en Andalucía. Y yo tuve la suerte de dirigir ambos proyectos. En el caso eran en Canal Sur Televisión, creamos Andalucía sin Fronteras con la productora de Paco Lobatón, un periodista estupendo, muy comprometido. Era un momento en el que la inmigración y lo extraño se asociaba siempre a la palabra problema, a la palabra hipotermia en el desembarco en una playa. Entonces hicimos un casting, buscamos inmigrantes que representaran lo contrario, que ofrecieran una imagen diferente. Había 2 marroquíes, una actriz, Latifa Bouali, y un estudiante de telecomunicaciones, Ahmed Sefiani, de una familia como la tuya, muy hispanista y de Rabat, muy enraizada en la cultura española. Hablan español perfectamente. Había una chica venezolana, un chico colombiano, en el proyecto de radio un ruso, una nigeriana. Era una especie como de anuncio de Benetton, pero real. ¿Por qué? Porque no los queríamos de escaparate, queríamos crear una redacción conjunta y lo hicimos. Estuvimos pues más de 10 años trabajando en esa redacción, intentando dar una información común, de espacios comunes que pudieran interesar a todas esas culturas, pero ahí chocamos con algo de lo que ha dicho Yunes. Tú formas a comunicadores en español para un proyecto televisivo, también hubo uno en radio, en Canal Sur Radio. Cada hora se escuchaba un resumen de las noticias en ruso, en árabe, en wolof y porque claro, después estaba, como le llamamos cariñosamente, estaba el negro, que era Sidi Sam, que era un percusionista senegalés maravilloso que hacía los informes, las noticias en wolof, en pidgin nigeriano. Todo eso se hacía hace 12 años en la radiotelevisión andaluza. ¿Por qué se dejó de hacer? Porque evidentemente eso no atraía muchedumbres y hoy en día la comunicación
ya no se basa, como a veces la universidad, no se basa en los viejos conceptos humanistas, sino en los resultados, en la audiencia que eso pueda despertar. Eso empieza en un horario más o menos normal y terminaban emitiendo el programa de televisión los domingos a la 1 de la madrugada. Como la cantata televisiva de Lelutier, toda la cultura, museos, música, tal, en su horario habitual de las 2 de la madrugada. Lo nuestro era la 1 de la madrugada. Claro, aquel proyecto terminó diluyéndose y ya no ha vuelto a hacerse porque no encontramos una reciprocidad en la audiencia. Hoy en día la información, como muchos otros aspectos del mercado, se rige por el mercado, no por la buena voluntad de las administraciones, de las asociaciones. Si algo no funciona en el mercado, es complicado que haya posibilidades. Y los idiomas, las lenguas, yo sigo pensando que están muy asociadas al dinero. Termino con una anécdota personal. Yo soy de Algeciras, mi padre no tenía grandes posibilidades económicas, era albañil, y cuando yo tenía 8 años, yo daba clases de francés en el colegio, y él me metió en una academia de inglés, porque esa era su idea. Si hablaba inglés y francés, tendría más posibilidades de trabajar en el puerto de Algeciras. Jamás he trabajado en el puerto de Algeciras, pero me ha venido muy bien el francés y el inglés, pero era algo utilitarista, era algo pragmático. Los idiomas te podían abrir puertas. Y ahora casi, el otro día hablando con un amigo francés que es intérprete, que lo utilizan en el puerto de Algeciras, la MERS y otras compañías, dicen, no, allí se habla inglés. Y a mí me contratan porque ahora, como hay más operaciones con Tangermet, hablo francés de vez en cuando, necesitan hablar francés de vez en cuando. Pero el idioma del dinero, ya se ha dicho aquí, la lengua franca es el inglés, y lo demás nos estamos intentando pelear culturalmente por las obras. Sí, yo también decir, con respecto a lo que decías de la formación y tal, pues yo encuentro que ese es uno de los problemas que existen actualmente. Si a mí me pregunta el padre de un chaval o el mismo chaval que quiere estudiar periodismo, lo primero que le digo es que lo estudie, que quiere ser periodista, pues perfecto, estúdialo. Ahora, dicho esto, tengo que enumerar los problemas que existen en la profesión. Paro y precariedad. Como consecuencia de la crisis de la que hablaba antes, paro y precariedad, mala retribución, falta de independencia, falta de rigor informativo, mucha carga de trabajo. O sea, ahora el periodista digital hace de todo, o sea, no de documentación a esto. Falta de ética y de ontología, negativa valoración pública. O sea, a los periodistas el público les valora negativamente. ¿Por qué? Pues porque les cree tan culpables como los políticos de la crispación. Falta de confianza también del público. Y luego el problema de las redes sociales, que las redes sociales es algo muy positivo, pero al mismo tiempo para el periodismo es muy negativo. Yo quiero dejar claro que las redes sociales no son periodismo. Las redes sociales se utilizan, y si se utilizan bien, los propios medios utilizan las redes sociales y cuando tienen una exclusiva, cuando tienen una urgencia, y se utiliza bien. Ahora, el mal uso de las redes sociales, como se usa para desinformar a la gente, para dar noticias falsas, para un montón de cosas, ese es un peligro que también tenemos los periodistas. Y eso da igual que sea periodista marroquí que español, o sea, en el tema de la formación. Son los problemas compartidos por la profesión. Claro, y quería decir eso. Si el hijo de tu amigo estudia periodismo, eso ya... No, pero además es que da igual el soporte. El soporte me da igual que sea papel, que sea digital, eso. La esencia del periodismo es dar información veraz. Y dar información veraz, ¿cómo se hace? Pues lo que yo llamo la CCCP, ¿os acordáis de las siglas de la Unión Soviética en cirílico, ¿no? Pues eso es conocer, comprobar, contrastar y publicar. Y eso es lo que hay que hacer. Y me da igual el soporte, pero es lo que
lo que quiero subrayar, que es lo que se tendría que hacer en el periodismo. Desde luego, al chaval le digo que estudie periodismo, pero que sepa la realidad. Que sepa dónde se mete. Es verdad que la precariedad va en contra de este impulso. Cuando mi hijo le pregunté, niño, ¿tú qué quieres estudiar? Me dijo, pues estoy en duda, estaba ya en COU, estoy en dudas entre arte dramático y periodismo. Le digo, hijo, dame una alegría, di que va a ser ingeniero. Bueno, por ir rematando la conversación, nos queda aterrizar el tema del qué idioma se habla en los negocios, en el mundo de los negocios en Marruecos, aparte del inglés, porque según mis datos España es el primer socio comercial, ¿no? No, primero no. El tercero. Bueno, según los me he datos, informado yo. según los datos, no sé si del 21 o del 22, creo que del 21. Del 22 seguro que también, era el tercero. Son 22.000 empresas españolas las que están aquí. Y creciendo, ¿eh? Y creciendo continuamente, de forma eso no tiene un tope de momento. Ese intercambio, es verdad que el dinero habla en inglés en todo el mundo, en chino, efectivamente. ¿Qué forma hay? Estamos perdiendo ahí también una posición que deberíamos defender, puesto que hay tantas empresas españolas, ejecutivos españoles, gente que va y que viene. El mundo de los negocios también podría ser una base fundamental para ese intercambio, para esa expansión, no solo del español, también del árabe, porque es verdad que estamos hablando, aquí hay una cierta... Pero, ¿por qué habla...? ¿En qué posición están las empresas españolas? ¿Por qué no estamos aprovechando esa preponderancia, esa presencia en el mundo de los negocios para al final, le entiendo que las empresas españolas se relacionan con sus fábricas aquí, es decir, luego se exporta a todos los países del mundo, pero también es decir, hay una relación entre España y Marruecos comercial muy poderosa que debería servir como base para el desarrollo de la lengua. Bueno, yo creo que España, muy rápido te voy a contestar, yo creo que España tendría que presionar, ahora que se lleva tan bien con el gobierno marroquí y con el rey de Marruecos, tendría que presionar para que se priorice la lengua española como consecuencia de esas buenas relaciones. Ahora, eso ya depende de, una presión diplomática política. Depende de las administraciones. Lo creo, no, porque sabes que las empresas lo que les interesa es lo que van a ganar, y lo que van a ganar. Entonces, para ellos trabajar ahora es el francés, porque trabajan con las otras empresas, trabajan con los bancos, y lo que pueden hacer las empresas españolas y también las cámaras de comercio, y creo que deben ellos ayudar a los medios de comunicación que trabajan en español. Eso es posible a través de la publicidad, a través de otras cosas. No lo están haciendo. Yo creo que esa es una vía muy importante, además de que la lengua española entre los gobiernos se puede discutir, todo eso es posible, pero yo creo que lo que les interesa a las empresas españolas o otras es cómo van a ganar y cómo van a trabajar. Yo creo que no es posible convertir eso en una política lingüística. No lo creo. Sí, pero al menos no lo creo. Pero lo más importante es la política, porque yo creo que para nosotros, que sea el pueblo marroquí o el pueblo español, yo creo que tenemos que abrir un diálogo sobre nuestro futuro, sobre nuestras relaciones, sea económicas, comerciales, pero humanas y otras cosas. Esa yo creo que pasa a través de la política. Y ha comenzado, pero hay que continuar. Y para continuar tenemos que buscar cuáles son pilares muy importantes para eso. Yo creo que hay muchas posibilidades de hacerlo. Y puede ser que a través de las empresas pueden hacer algo, pero yo creo que hay que ampliar nuestra visión. Pero, Yunes, el crecimiento del español en nuestro caso, y en otros creo, y la cantidad de alumnos que quieren estudiar español, están
O sea, cada vez se pide más que hablen español, porque hay más empresas españolas asentadas aquí. Entonces, que eso sí que está directamente relacionado. No digo que los gobiernos políticamente tengan que actuar, sino que la empresa, el dinero, el mercado ya está actuando en ese sentido. Y hay una demanda de gente de aquí que hable español y que hable árabe. Y luego si habla francés, y si además habla inglés, como les pasa a los tangerinos, que hablan 4 o 5 idiomas, pues mucho mejor, ¿no? Pero que hablen español que se había perdido o estaba bajando. Sí, yo creo que eso es importante. Creo que si hay una demanda, si hay un desarrollo económico, está bien. Pero yo creo que hay que ver también los otros aspectos. No solamente la economía, esa es, pero hay que ver otras cosas. Bueno, sí, yo creo, sí, habla, y luego ya abrimos perfecto. turno Solamente, yo creo que no es solamente cuestión de ganancias, porque el proyecto franco-alemán, por ejemplo, Arte, pues a nivel de ganancias pues no gana nada, nadie gana nada, porque es un proyecto que tiene muchas pérdidas económicas. Hay otros proyectos de cooperación transfronteriza entre México y Estados Unidos, entre San Diego y Tijuana. Yo creo que Javier acaba de mencionar el rol que juegan algunas empresas españolas aquí en la difusión de la cultura española. Y yo creo que voy a citar algunas empresas. Metragas, por ejemplo, financió un montón de proyectos aquí en Tánger. Otras empresas de transporte también que han financiado proyectos de cooperación cultural. Yo creo que es cuestión de, vuelvo a decirlo otra vez, es cuestión de voluntad. Yo creo que hay un problema, hay varios problemas de base en nuestras relaciones económicas entre Marruecos y España. Primero, lo hablaba antes, no tenemos que remontarnos mucho más atrás, pero hemos tenido una cierta separación o diferencias a partir del proceso de la independencia de Marruecos. España, yo lo decía esta mañana en Tetuán, es un país más o menos apañado para colonizar, pero es muy malo a la hora de descolonizar. Descolonizamos muy mal, rompemos los lazos con el país que históricamente el Estado español deja de estar vinculado con él. Francia no lo ha hecho, Francia ha mantenido una postura muy homogénea, ayudada porque buena parte, lo hablábamos antes, de la población marroquí es de formación francófona. El norte, durante buena parte del reinado de Hassan II, pues sufrió una cierta marginación, y aquí era donde se hablaba español. Entre el hambre y las ganas de comer, pues creo que el español y la economía los intercambios económicos se vieron desasistidos. Después se hablaba español y darilla en los barcos pesqueros que trabajaban en los caladeros al sur y al norte de Cabo Nun. Nos peleábamos cada 4 años por ver el cupo de tripulantes marroquíes que debían de ir en los barcos, hasta que de repente nadie se peleaba porque ya no había tripulantes españoles que quisieran ir en los barcos, porque se pagaba mal y era mucho riesgo. Después vino la fórmula del partenariado, de la implicación de los armadores españoles con la pesca en Marruecos, cambió todo eso. El conflicto del Sáhara, Ceuta y Melilla, ese podio, hablábamos esta mañana también, que ahora somos el tercer socio comercial de Marruecos, otras veces hemos sido el segundo, primero no lo hemos sido nunca, que yo recuerde, y a veces nos quedamos fuera del podio, ¿no? Tenemos la medalla de plata, la de bronce o nada, o el accessit. Pero así han sido las relaciones comerciales históricamente. Es muy difícil reinventar todo eso, porque la realidad es tozuda, porque no podemos cambiar la historia, porque las empresas francesas se han enraizado mucho más en Marruecos porque han tenido más tiempo, ha habido un desarrollo mayor. Aquí el incremento de empresas españolas en Marruecos viene a partir de la globalización y la deslocalización
de muchas de esas empresas no ha sido una estrategia pensada de desarrollo, de codesarrollo entre las partes. Ha habido un poco, imitando a Woody Allen, toma el dinero y corre. Vamos a montar una empresa, vamos a intentar que esto funcione y tal, y no nos metemos en aspectos culturales. Es que no se meten siquiera en Europa o en España. Es muy difícil que una empresa en España patrocine actividades culturales o patrocine empresas educativas. No hay una cultura al menos en España no hay una cultura que sea propicia a eso. Y es muy difícil de la noche a la mañana cambiarlo todo. Así que bienvenido sea aquel que lo intente, aquel que lo logre. Cuanto más centros de llamadas telefónicas haya en Marruecos, habrá más estudiantes de español, y cuanto más dinero se mueva entre las partes, yo no sé si habrá más intercambio de lenguas, pero al menos habrá intercambio de divisas, que algo es algo. A veces los planes cambian. Yo recuerdo cuando desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno español se aprueba el desarrollo de Tánger-Met, donde la Administración española puso bastante dinero. La idea era crear dos grandes puertos de portacontenedores a una orilla y otra del estrecho, y que, Tánger-Met tenía sus hinterland en África y Algeciras en Europa. A la postre, un puerto y otro terminan haciéndose la competencia mutua porque siguen sin hinterland. Desde Marruecos no hay un flujo comercial grande, o el que debiera de haber, hacia el resto de África, y desde Algeciras no hay un flujo importante, o el que debiera de haber, hacia el resto de Europa. Al final nos embarcamos en proyectos macroeconómicos maravillosos y no fijamos una estrategia para que eso funcione. Perdón por enrollarme. No, pero es cierto, la intención es buena, pero luego el desarrollo adolece de un plan. Yo creo que aquí se ha dicho muchísimas veces la palabra estrategia. Bueno, yo creo que estamos ya al filo de las 9 de la noche. Abrimos, si os parece, un turno de preguntas por si el público quiere participar. Y aquí tenéis a estos señores a vuestra disposición. Sí, tú estabas. Bueno, me presento. Me llamo Ferdaus Imoroten. Trabajaba en el proyecto Diario Cay de Agua, que es un proyecto de colaboración entre la Asociación de Prensa de Cádiz y el sindicato marroquí. Pues quería hoy dar las gracias a la Asociación de Prensa de Cádiz por su mutua colaboración, y siempre que ha hecho muchos esfuerzos, lo digo sinceramente, para apoyar el periodismo español en Tánger. Lo malo es que no hemos terminado ese proyecto por causas de financiación y eso, la verdad que uno de los proyectos que no tenía que haberse terminado, la verdad que porque duró mucho tiempo y hizo muchas cosas. Por ejemplo, teníamos aquí un centro de formación para periodistas que ha sido una ocasión para muchos tangerinos y del norte, de periodistas del norte, en hacer cosas, porque vino muchos especialistas de radio y del periodismo a hacer aquí unas formaciones, y hicimos aquí, en este mismo sitio, muchos encuentros bilaterales, y la verdad que tengo mucha pena en cómo duró, pero no perduró esta iniciativa por causas
digo sinceramente que no hay voluntad. La verdad que no hay voluntad, no por parte de la asociación, pero creo que es no parte por los dos gobiernos. Dado eso, quería decir que para mí, sinceramente, lo digo, creo que la lengua española está en su última década aquí en Tánger y en Marruecos. Lo digo porque en mi casa, por ejemplo, como ha dicho el señor, todo el mundo hablaba español, pero ahora todos mis hijos y todos los pequeños, la juventud de hoy, habla inglés perfectamente. ¿Por qué? Primero, porque hay que subrayar que los marroquíes están abiertos a todas las lenguas. La juventud de hoy habla chino, coreano, el turco, le gusta, está abierta a todas las ocasiones lingüísticas y por eso el español se decline. El señor ha dicho que el Cervantes, es verdad que el Cervantes está trabajando en fomentar la lengua como vínculo pero sinceramente el mercado laboral del español se dedica a un mercado específico como centros de llamada. La verdad que no tiene futuro como el inglés. O por ejemplo, eso, ¿qué? Termino yo y te dejo, y os dejo. Yo hablo, a lo mejor estoy hablando de mi situación. Pues yo creo que pero estoy hablando sinceramente lo que sinceramente de lo que tengo. Yo creo que podemos dar la palabra al señor de atrás y a otro señor que hay ahí detrás. Vale. Gracias. Sí, mira, te llevan el micro. ¿Allí? Sí. No necesito micrófono. No, que no lo necesito. Que tenemos que vamos a ver, o sea, yo lo que pienso es que no se puede decir que el español está en su última década en Marruecos simplemente porque es que estamos enfrente. ¿Cómo no vas a hablar el idioma de tus vecinos? Es que aunque nos volviéramos todos salvajes, los españoles no hablamos portugués. Imposible, o sea, que se dejara de hablar. Solamente por la localización geográfica. Y por eso siempre he tenido esa duda. ¿Por qué los españoles no hablan árabe? ¿Por qué cuando... Sí, hay un chico buenas, atrás. Buenas tardes o buenas noches, sí. A lo mejor. Hola, pues, buenas noches. Yo intentando intervenir. Sí, bueno, creo que hablar del periodismo transfronterizo, hablar del español en el norte de Marruecos o hablar del español en el norte de Marruecos, yo creo que, yo saco una cosa, yo he visto que el señor Mujahid ha reiterado la palabra voluntad política. Es conocedor, yo creo que más que nosotros, porque ha hecho política, estaba cerca. Bueno, yo creo que ya me comparto mucho con él esto, porque veo que las relaciones entre Marruecos y España no acaban de salir de las dudas, no. El señor Nabil Drewish, que no está con nosotros hoy, pues tiene una obra que se titula Vecindad Marruecos-España, vecindad cautelosa. Yo creo que hay que salir de las dudas. Hablar del periodismo, hablar de la lengua española, de la presencia cultural o económica española en Marruecos o en el norte de Marruecos, yo creo que tiene que ver con esa voluntad, que no acabamos de salir de las dudas. ¿Qué queremos de nuestras relaciones? Yo creo que hay que sentarse y verse las caras directamente. ¿Qué queremos el uno del otro? Porque te quiero y no te quiero. Me llevo bien contigo, un paso adelante, un paso atrás. Bueno, eso depende de los gobiernos, depende de
la situación económica en los dos países, de muchas cosas. Entonces, yo creo, pero en general hay que ser claro. ¿Qué quiero de ese vecino que tengo al lado? O lo quiero o no lo quiero. Eso yo creo. Después hablemos de la presencia del español, de la cultura española. Otra cosa también, hablar de la presencia del español en el norte de Marruecos o en Tánger en general. Hoy en día es diferente. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. Hablar del pasado, de que antes había 40.000 españoles. Hoy en día no quiero que llegue a los 2.000 o 3.000. Otra cosa también es sí, porque creo que si no, no vamos a poder dar la palabra a nadie más. Pues gracias. Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí decir que el español está en decadencia o va a desaparecer en Tánger, para mí un disparate. Y hablo de los datos y me remito a los datos del Instituto Cervantes, de que habla en Marruecos de que el español en Marruecos está creciendo. Es verdad que hay un retroceso en la universidad, pero eso se debe a algunos factores determinados, que bueno, el que tiene que dar la cara pues es los que están en la universidad, porque la universidad, la lengua española está dando pasos atrás. Y nada más, muchas gracias. Bueno. Sí, sale y ya creo que con con tu intervención ya terminamos. Hola, muy buenas. Que se me quede alguien. Sí. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo quería hablar de mi propia experiencia. Yo nací aquí en Tánger, estudié en un liceo francés y el español no lo estudié, lo he aprendido con la televisión española cuando era pequeño, aquí en Tánger. Y quería hablaros, además de otra cosa, por lo económico. Había leído un artículo sobre la teoría de materia económica. Lo digo en francés porque no sé cómo se dice en español. Que las empresas tienen un interés económico con las empresas marroquíes. Así, materia económica. Había leído un artículo sobre esto y quería hablar de esto, nada más. Muchas gracias. Y sé que económicamente estamos muy liados y todo va a pasar bien, lo espero. Muy bien. Bueno, nada más. Todos esperamos que hay esperanza, hay luz. ¿Por qué? Sí, pasa. Estamos muy cerca. Muchas gracias. 3 kilómetros. Por fin llega el micrófono. Aquí. Ya contigo terminamos. Hola a todos. Muy interesante todas las intervenciones de los integrantes de la mesa, tanto de mis compañeros marroquíes como de los españoles. En el tema del periodismo, yo siempre pienso en quién escribe y para quién escribe. Y aquí hay un tema importante, ¿no? Cuando hablamos de la prensa escrita, en cualquier lengua, pero en la prensa escrita en español, no hace para escribir notas, para escribir noticias o para escribir un artículo, no solamente hay que poseer un nivel de español bueno. ¿Eso qué significa? Que nuestros estudiantes de la facultad, por ejemplo, obtienen la licenciatura, saben escribir, saben hablar español, no cometen errores, pero no saben escribir una nota periodística. Eso requiere formación. Y como no saben escribir una nota periodística, dudo mucho de que puedan leer, analizar e interpretar bien todo lo que se escribe en la prensa, sea marroquí o española. No se ha hablado de este tema, que es muy importante, porque veo que muchos marroquíes leen la prensa y dicen, la prensa española dice esto, y hay una tergiversación de los temas. No se entiende porque no se analiza bien. Eso no es solamente
es una cosa del periodismo marroquí, es una cosa del periodismo en general y del periodismo con prisa que estamos ejerciendo todos y el periodismo precario. Puedes entender la lengua, puedes leer bien, pero no solamente en español, pero también en árabe. Para ser periodista es otra cosa. Y yo creo por eso la formación en el periodismo es una cosa muy importante. No significa que puedes hablar español o escribir en español así, pero para hacer el periodismo yo creo que es una formación especial y por eso he dicho que nosotros queremos ahora, si es posible, formar periodistas en español, pero el problema del trabajo después puede venir. Pero como escribir, yo he trabajado en la agencia EFE, para mí fue una gran escuela del periodismo. Creo que hay un problema no solo en la sociedad marroquí, sino en toda, de comprensión lectora. Y hay un problema que tiene la humanidad. Humberto Eco hace mucho tiempo decía que él no estaba en contra de los medios audiovisuales, que el ser humano se había expresado a lo largo de la historia de muchas formas, en jeroglíficos, en caracteres distintos, pero que claro, que los medios audiovisuales que están siendo cada vez más predominantes impiden enunciar oraciones yuxtapuestas. Y sin oraciones yuxtapuestas no se puede construir un pensamiento complejo. Y sin un pensamiento complejo, decía Humberto Eco, y yo no le voy a quitar la razón, no podemos afrontar los problemas cada vez más complejos de nuestras sociedades. El problema es que yo no sé si el español en Tánger o en Marruecos está en crisis. Lo que está en crisis, desde luego, es el concepto de periodismo y de comunicación, tal y como lo hemos conocido todos los aquí presentes. Ahora son otros códigos, códigos que obedecen a principios absurdos. Nosotros veníamos de un periodismo que predicaba la verdad y le corregimos y propusimos un periodismo que respetara la veracidad de los hechos. Ahora lo que importa es la ráfaga, es el mensaje inmediato, es el brochazo. Ya no cabe un pincel, cabe una brocha. Y ante eso el periodismo, yo siento ponerme estupendo y apocalíptico, el periodismo que conocimos tiene sus horas contadas. No sé yo si el español en Tánger, pero el periodismo que yo conocí sí. Yo creo que tus palabras, no voy a poner yo un broche mejor al que tú has hecho a esta jornada con esta reflexión. Son las 9 en punto, hemos clavado los tiempos. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido interesante. Seguramente se quedan muchos temas en la cartera para otra jornada como esta o muchas jornadas como esta. Gracias al Cervantes por su hospitalidad y a todos los que os habéis embarcado en esta defensa del español y del periodismo en ambos lados del estrecho. Gracias.